con objetivos tan, tan grandes, digamos, tengan un margen de éxito mayor. Digo, creo, en mi humilde opinión, creo que lo que falla es el trabajo en redes con la participación de otros actores, que digo, el Ministerio de Desarrollo Social, que es una creación bastante nueva, creo que va en ese sentido, pero me parece que la articulación entre los diferentes organismos públicos para sostener estas innovaciones educativas es bastante escasa. Y la pregunta es, digo, si en Colombia, digo, el ENCARE, digo, ella ayer relató sobre el tema de las propuestas locales y el margen de libertad que se tiene para manejarse a nivel curricular. Pero si hay además participación de otros actores o de otras instituciones públicas para sostener esos procesos que son concretamente educativos, ¿no? Más extenso, sin ningún lugar a dudas, la solución no es solamente el sistema educativo. Eso no quita que el sistema educativo tenga que hacer un esfuerzo enorme para mejorar la manera en que implementa sus políticas. Yo creo que igual hay que hacer un esfuerzo importante, desde las autoridades hasta los mandos medios, hasta la gestión cotidiana. Hay mucha cosa para mejorar. Ahora, me acuerdo en un tiempo que MECAEP tenía un programa que se llamaba Escuela, Familia, Comunidad. Creo que esa manera de encararlo es la correcta. Cuando en los liceos se empieza a trabajar con las familias, en talleres, ahí es donde la cosa se empieza a mover en el sentido adecuado. Ahora, el problema social es muy profundo. Yo creo que es un problema que, como un iceberg, nos muestra la parte de arriba en los centros educativos, pero que es enorme. Es enorme. Es el cambio de situación de la mujer, es el cambio de concebir la maternidad, es la desintegración familiar, es la entrada de los circuitos de droga, es muy complejo. Uno en los liceos ve cosas, digo, le ve como quien dice los dientes al lobo, ¿no? Es así, es muy duro. Y uno escucha relatos y ve realidades que no puede creer que existan, a metros, cuadras de donde uno vive, trabaja. Entonces, yo creo que todavía falta tomar conciencia de la gravedad del problema, que el sistema educativo lo está empezando a ver, los que estamos en la educación lo estamos empezando a ver. El problema social es muy, muy, muy complejo. Ahora, creo que en todos lados hay que buscar soluciones. Las políticas educativas tienen que mejorar la calidad de la política y la calidad de la implementación. Pero también hay que acompañar de, como tú bien decís, bueno, un MIDES que fue creado y ahora con un mandato para que desde ahí se coordinen todas las políticas sociales, es crucial. Es crucial que ahí haya una buena imbricación de políticas. Yo creo que por ahí puede venir la solución. Pero repito que, como Marcela Gajardo, no sé si recuerdan, cuando hace un balance de 10 años de reforma educativa, dice, con las reformas educativas no solucionamos los problemas y es injusto pedirle a las reformas educativas que solucionen todos los problemas sociales, porque es lo que a veces se hace. Entonces la delincuencia es culpa de la educación y esto es la culpa de la educación. Y claro, la educación tiene mucho que ver con todo, pero la educación es parte de un problema mucho más completo. Sí, yo creo que en el mismo sentido que plantea Adriana. Por supuesto, la gratuidad es un elemento fundamental para hacer efectivo el derecho humano a la educación. Es un factor fundamental, pero no es suficiente. Eso es claro. En países como Colombia, claro, yo creo que la pregunta está en cuánto es el porcentaje que invierten los gobiernos en políticas sociales, es una pregunta clave. ¿Y cuál es el porcentaje que se le dedica a la educación en particular? Yo no sé cuánto es el PIB aquí. En mi país, toda la movilización de los estudiantes que tenemos viva en Colombia por la reforma de la educación superior, los chicos hacen estos análisis, mientras el dinero en mi país de política social se va en un 80% para la guerra, decimos nosotros. Se invierte en soldados. Y entonces el análisis de los estudiantes era, mientras un soldado vale 9.000 o 10.000 dólares al año, un estudiante de educación superior le vale 2.500 o 3.000 dólares. Pero no,
Entonces, toda la propuesta incluso disminuía la inversión. La universidad en la que yo trabajo, nosotros atendemos estudiantes de estratos 1 y 2, que no tendrían otra opción de educación, de educarse si no es con unas universidades con unas tarifas bajas. Porque no todos pueden ir. Las universidades como los Andes, como la Javeriana, son universidades en las que se pagan semestre 5.000, 8.000, 9.000 dólares. Entonces la gente no va a tener esos recursos para poder pagar esas matrículas. Entonces las brechas sociales son mayores porque no hay opción. Eso sumado a las condiciones de desplazamiento forzado de miles de personas que tienen que desplazarse y dejar todas sus tierras por todo el conflicto armado, eso también genera y aquí voy con tu primera pregunta, aquí eso genera unas necesidades de un trabajo de muchos sectores y de muchos actores. Claro, si se pregunta, las políticas plantean que la población en situación de desplazamiento hay que recibirla en la escuela en cualquier época del año. Si llega en octubre hay que recibirla, si llega en julio hay que recibirla. Pero le crea un caos social a las instituciones educativas. Regiones donde hay poca población afro, o regiones donde no hay mucha población indígena, pero de un momento a otro llegan 20 niños o 15 niños indígenas con otros idiomas, entonces eso crea una cantidad de situaciones que obliga necesariamente a hacer un trabajo compartido. Entonces, claro, hoy tenemos conciencia de que realmente las transformaciones educativas se tienen que hacer de la mano con los padres de familia. Me parece que en ese sentido lo que planteaba anoche Javier, me voy a parar porque se me quedó lo que planteaba anoche Javier de las opciones de los consejos, como, claro, sí, ahora es muy difícil, pero aquí para ponerlo en el contexto según lo que tengo claro, hay que empezar, por supuesto, los padres los estamos educando a futuro desde que entran los niños a preescolar, pero ¿cómo se enseña ese valor de educar? O sea, los cambios hay que hacerlos de la mano con los padres. Estas escuelas, por ejemplo, en todo el sentido, receptoras de poblaciones con alguna situación, desplazamiento u otras, necesariamente, fíjese que ahí ya no es solo los aprendizajes en todo el sentido académico, sino que además hay que hacer mucho trabajo de resocialización, de otra vez reconstruir núcleo familiar. Entonces hay que estar de la mano con bienestar familiar, con las secretarías de integración social, con los programas de artes. Estamos absolutamente convencidos que el arte es fundamental. Todo el trabajo cultural, todas las expresiones de arte, todo eso está generando también muchos otros elementos. Entonces yo creo que sí. No obstante, los educadores tenemos un liderazgo muy potente que hay que ejercer. Yo estoy también convencida de que no se puede, la última reforma educativa está permitiendo, que fue 2001, está permitiendo que los directores de instituciones se llamen más bien gerentes en todo el sentido de la palabra, y eso entonces que no se tenga un liderazgo pedagógico, y eso es fatal. Porque si el directivo no entiende, no asume, la pedagogía no es su saber fundante, se van por otros lados como las decisiones y se pierde ese interés de lograr esfuerzos educativos con mejores resultados. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de la licenciatura en Educación, opción Tiempo Libre y Recreación, y trabajo en el Colegio Monseñor Izaza.
Nada, quería pedirte como una reflexión acerca de la masificación de la educación. Bueno, hablando, escuchando a Cristina, el tema de la gratuidad, ¿no? De lo gratuito de la educación, que estaban peleándolo en Colombia. Y bueno, siendo que acá la educación es gratuita desde hace ya mucho tiempo y bueno, está todo el tema de la escuela primaria obligatoria y la educación como derecho, digamos, algo como indiscutible que es, pero también creo que ha generado algunos otros pensamientos, si se quiere, como, bueno, pensar más en el deber, digamos, o en el derecho al deber, justamente. O sea, bueno, ¿cuáles son mis derechos? Anteponer el derecho al deber. Y bueno, creo que la masificación en las políticas sociales y la educación creo que no escapa de eso, ha generado como una pérdida de calidad, ¿no? Evidente, que bueno que se ve también en los estudios, en los resultados que tú mostrabas, ¿no? Como la desmotivación, el tener una opinión desfavorable de lo aprendido y demás. Entonces, bueno, al poner en la balanza el tema de la masificación, que como todo el mundo opina, por supuesto, todos opinamos que la educación debe ser gratuita, y está bien, digamos, pero bueno, como líneas para hacer alguna reflexión acerca de eso, como para pensarlo un poquito más. ¿Cómo no? Yo creo que la masificación se produce porque no hay una planificación y una visión con anticipación suficiente de parte de la conducción. Es decir, fíjate en el trabajo de Armas y Retamoso. Ellos hacen un estudio bien interesante donde dicen, esta es la población de la educación media en Uruguay a comienzos del siglo XX. Esta es la población de la educación media en Uruguay a mitad del siglo XX, 1950. Y esta es la población actual. Y después comparan cómo se ha ido invirtiendo, cómo ha ido aumentando la inversión y cómo ha ido aumentando la capacidad edilicia. O sea, comparan cantidad de muchachos, dinero y locales. Claro, cantidad de muchachos hace así, dinero hace así al final y locales hace así. Entonces uno dice, ¿cómo? Aquí nadie se dio cuenta que los muchachos iban a empezar a entrar a los liceos y que iban a tratar de terminarlos. Es un derecho. O sea, hay un tema de la masificación, no es algo inevitable. En otros países donde la tasa de egreso de la educación media superior es alta, ¿por qué se produce? Porque las condiciones para que estudien están dadas de mejor calidad. O sea que hubo un conjunto de personas durante muchos años, tampoco es una responsabilidad única, hubo un conjunto de personas o varios conjuntos sucesivos de personas que previeron que eso iba a pasar. Entonces, lo que se produce es una llegada de nuevos sectores sociales a la educación, pero en condiciones adecuadas. Si hay masificación, es porque se hizo mal. Punto. Exacto, eso. Ah, sí, me hiciste acordar, cuando una presentación de UNICEF también, el representante de UNICEF, cuando una de las primeras cosas que aprendió sobre el Uruguay fue la cantidad de escuelas que hay y la cantidad de liceos que hay, escuelas públicas y liceos públicos. Claro, y la cantidad de escuelas es abrumadora, comparados con los, creo que 300 liceos escasos que tenemos. Entonces, lo primero que dijo fue preguntar a la gente, ¿y qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Cómo no se dieron cuenta que si había más de 2.000 escuelas son en este momento? No iban a entrar los mismos estudiantes en 300 liceos. Es tan elemental que tiene que venir alguien de afuera para que te lo diga. Es así. Voy a tratar de ser clara. En realidad te quería preguntar sobre un aspecto, un ítem de todo lo que hablaste. A ver cómo puedo formular la pregunta para ser concreta y clara. El sistema educativo, por lo menos en Uruguay, yo creo que en varias partes del mundo lo es un sistema jerárquico, donde, bueno, las maestras estamos en la base, director, inspector departamental, consejeros y, bueno, después ANEP y INDAMAIS. Y habíamos visto en la investigación, en un momento yo puse atención ahí porque es algo que a mí me interesa mucho, que todo este tema de que sea así, de que esté dispuesto así el sistema educativo, todo el hecho de que en las escuelas se tomen decisiones
y el tener que ir preguntando más arriba y más arriba y más arriba y más arriba, deteriora y enlentece que si se quiere hacer un cambio, que este mismo se produzca, porque hay que preguntarle al de más arriba y al otro, al de más y al de más y al de más. Entorpece la dinámica y que se lleven a cabo un montón de decisiones a nivel de maestros, y de repente poder ver un problema y no poder hacer nada al respecto porque hay que preguntar, hay que preguntar, hay que preguntar, y en realidad los que estamos ahí en la cancha somos nosotros, y somos nosotros los que, para mí, deberíamos de tomar ciertas decisiones conjunto con el director, que por algo está, y sin embargo no se puede porque hay que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Estas investigaciones, y desde arriba, gente que de repente no está en el día a día en las escuelas, que desconoce las realidades de las escuelas, te dice o sí o no, o ni siquiera te lleva una respuesta. Entonces todo esto que es hasta ilógico, pasa, sucede y es real, y es la realidad con la que nos enfrentamos todos los días. Este tipo de investigaciones nos muestra que este sistema, si sigue así, hay un montón de piedras que nos vamos a seguir tropezando. Y yo te quería preguntar que desde las personas que están más arriba justamente, a las que les llega este tipo de investigaciones, ¿qué propuestas tienen? Si el sistema va a seguir así, si el sistema va a seguir siendo así, va a seguir yo sé que sí, porque les conviene, ¿no? Pero porque realmente se ha comprobado a través de los años que no funciona, pero se sigue manteniendo este sistema de jerarquías. Bueno, ¿qué es lo que dicen las personas que están allá arriba, a las cuales yo no les puedo preguntar esto? De repente vos capaz que tenés más contacto, no sé, y cómo lo ves tú y cómo se podría implementar un cambio que pueda propiciar otro tipo de sistema que sí garantice algo más rápido, más ágil y más funcional a nuestras necesidades. Gracias. Muy bien, qué pregunta. A ver, hay diferentes cosas en tu pregunta-comentario. Primero, no esperemos que las personas que están en otro lugar vean las cosas como las vemos nosotros. Eso es básico. ¿Te acuerdas aquello de Fulan? No se puede conformar a todo el mundo. O sea, todos vemos, la percepción es selectiva, todos vemos lo que queremos. Entonces, seguramente tú ves una cantidad de cosas en tu escuela que quien no está en la escuela ni se las imagina. Entonces no puedes esperar que el que esté en otro lugar las entienda. De todos modos, en otros lugares del sistema educativo nuestro, hay muchas personas con capacidad de decisión que tienen conciencia de los problemas. Ahora, las dificultades para cambiar son enormes, también para esas personas. Yo he escuchado en foros, en reuniones, en seminarios, personas que pertenecen a las instancias más altas del sistema quejarse del aparato, del sistema. El sistema, el aparato, los termina tragando, matando. Entonces el problema es bastante grande. Ahora, por otro lado, creo que el sistema educativo uruguayo es muy centralizado, tradicionalmente ha sido muy centralizado y no tiene ni siquiera algunos espacios de autonomía a nivel de los centros que otros sistemas regionales tienen. Entonces, además del anquilosamiento, la burocratización, el sistema, como los mismos que están en el sistema lo dicen, además hay una arquitectura, una forma de funcionar del sistema que es muy centralizado. Y que entonces, muchas veces, ustedes en los lugares de trabajo, en las escuelas, tienen la solución, la creatividad, la capacidad, la iniciativa, pero la manera que funciona el sistema no lo pueden aplicar. Entonces, quizás por ahí se puede intentar una modificación, que no implica modificar todo, pero sí ciertos márgenes de autonomía a nivel de los centros educativos. Está en la discusión pública en este momento, ese tema está en los acuerdos, o sea que hay en la ley de educación también, hay una conciencia del problema, pero te repito, no pretendamos que las personas vean los problemas como los vemos nosotros, porque no es así, no es posible. O sea, hay que hacer como una especie de orquesta polifónica y cada cual tocando su instrumento, en el mejor de los casos podrá entenderse, pero es bastante difícil, porque las lógicas se retroalimentan, ¿no? Uno elige la información que necesita para justificar sus propios razonamientos y así entonces cada uno queda en su lugar. Es bastante difícil, pero es muy buena pregunta.
hemos tenido que echar mano a muchos recursos. Y en ese sentido, no sé si estuviste anoche con la presentación, que lo que hicimos fue 2 experiencias de liderazgo, de arriesgo, de organización pedagógica de los maestros para construir alternativas de abajo hacia arriba. Y lo que yo vi ayer es que ustedes sí tienen espacios de participación creados. Lo del foro pedagógico, lo del congreso, ese es un espacio de participación al que masivamente pudiesen llegar. Cuando nosotros se convocan congresos pedagógicos, son masivas las ponencias de los grupos de maestros. Grupos de maestros que se organizan desde una institución educativa o desde 2 instituciones cercanas o por áreas, bueno, de distintas formas, para llevar masivamente propuestas. Entonces yo sí creo, claro, las instancias de decisión están creadas y las estructuras organizativas de administración están dadas, pero se pueden permear con propuestas concretas, alternativas, porque solo los que están en un centro educativo saben cuáles son los problemas reales. Y si uno comienza a dar soluciones reales y con sus pares, a mí me parece que el mejor trabajo y la forma de animarse y sostenerse es trabajando en conjunto. Yo sí creo, y nosotros tenemos muchas experiencias, y les contaba también anoche el trabajo de las redes que tiene organizadas Argentina en muchas regiones también, que los tienen aquí de vecinos muy cerca, para este gran proceso y proyecto. Así que sería muy importante, si todavía no están, que Uruguay entre a esa dinámica de colectivos de maestros que hacen investigación desde la escuela, que ya estamos muchos países de América Latina. Entonces esos encuentros lo que hacen es dar mucha fuerza y animar también a que es posible. A eso un poco era como las reflexiones de anoche, pero me parece que uno no puede quedarse en el desconsuelo de decir no puedo hacer nada porque arriba deciden, ¿no? Es también arriesgarse a comenzar los cambios desde abajo. Hola, mira, yo lo que quería era puntualizar en 2 cositas de lo que hemos venido hablando. Una es en cuanto a las políticas educativas, que en realidad por ahí hablaban de cuánto se invierte en la política educativa, y para mí no tanto es en cuánto en cantidad, sino en la calidad, hacia dónde va ese dinero. ¿Qué hacemos con esa plata que viene al sistema educativo y a toda el tema de las reformas y demás? Porque muchas veces la plata existe y se pierde por el camino. Después se tienen que hacer, por ejemplo, cursos para, bueno, hay que poner la plata en algo y, por ejemplo, los cursos de MECAEP que se han dado y demás, que maestros en escuelas se ha dicho, bueno, esta plata es porque sobró el dinero y hay que invertirlo en algún lado, y ahí van que es bárbaro en realidad, porque los maestros se lo forman, pero es un poco decir, si existe la plata, vamos a ver cómo se distribuye y utilizarla bien. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las políticas también es, y contar con, como decía la profesora Cristina, de hablar con la política también hacia los padres. Nosotros estamos un poco solos, como habías dicho tú también, de que la escuela tiene la culpa todo se deja la culpa al sistema educativo, y si los problemas existen es porque hay que mejorar el sistema educativo. Entonces hay que entender que justamente esas 3 generaciones de gente que viene de asentamientos, la familia ha cambiado y creo que hay que apuntar por ahí. Nosotros no podemos hacer nada en la escuela, no podemos hacer nada desde nuestras aulas si no tenemos ese acompañamiento familiar.
Entonces, la política tiene que ir desde otro lugar. Y por otro lado, también quería, que a mí me impactó lo del 100% en educación primaria que egresa. Y creo que es un número un poco, para decirlo de alguna manera, mentiroso en algún aspecto, porque nosotros egresamos niños y salen niños de sexto año analfabetos. Tenemos niños en quinto año de escuela que no saben leer y escribir. Y seguimos egresando niños de escuela para que tengan el papel de que completaron primaria, para que puedan obtener un trabajo a futuro. Entonces, ver ese número de 100% y verlo en la escuela a diario, que tengo niños en clase que no saben leer y escribir, me chocó un montón. Y digo, ¿cómo puede ser que en las cifras podemos decir que tenemos un 100% egresado? Es como que impacto. Pero hoy en día existe. Yo lo digo porque me chocó y quería compartirlo porque... Hola, me llamó la atención el tema de la deserción y quería compararlo con Argentina, que el ciclo primaria se continúa, tiene en séptimo, octavo, noveno. Y quería saber si tenían idea qué es lo que pasaba, si el tema de la deserción cambiaba en la educación media. Si, claro, si en Argentina de repente había menos deserción porque no se producía ese corte, es decir, terminé este ciclo, porque ya que estás metido en el sistema, como que uno tiende a continuar. Al producirse ese corte, uno se replantea, sigo, ¿para qué voy a hacer esto? Para establecer una comparación. Eso tiene que ver con una de las respuestas anteriores en aquello, ¿te acordás que dije de la racionalidad curricular? Una de las racionalidades que se introducen en gran parte del mundo es no hacer un corte abrupto entre primaria y media básica. Inclusive en Uruguay, cuando se hizo la experiencia de séptimo, octavo y noveno, los resultados que obtenían los muchachos de séptimo, octavo y noveno eran mucho mejores que los de primero, segundo y tercero de un ciclo básico tradicional. O sea que es muy recomendable ese tipo de política. No conozco las cifras de séptimo, octavo y noveno de Argentina, pero de lo que conozco de Uruguay son mucho mejores y baja la deserción notoriamente con ese continuo de primaria a la siguiente fase. Uno de los grandes dramas que tenemos nosotros es el corte abrupto entre primaria y secundaria. Es un tema curricular. Pero ese séptimo, octavo y noveno, ¿es con un docente solo? No se Es con un docente solo. Tiene mucho que ver con las escuelas rurales. Sí, sí. Es todo un cambio, ¿no? ¿Todavía hacen el corte de primaria? Ah, sí, eso es vaca sagrada. Sí, sí, sí. Todavía hacen el corte entre primaria y... Los chicos entran 0 grados y van hasta grado 11. Pero en la misma institución, desde 0 a los 4 años o 5, 4, y van hasta 11, hasta la media. ¿Salen con cuántos años? Y ahora 12 años. ¿De edad? 17, 16, 17, todo en el mismo colegio, y ahora la política está donde está más avanzada, Bogotá, Medellín, las ciudades que tienen más posibilidades, de una vez articulación con la superior. Entonces, de una vez con los convenios, con los apoyos, para que continúen. Pero no tenemos que los chicos ese cambio ni de su jardín a su colegio. Entonces las grandes instituciones lo que han hecho a veces es, lo que sí pueden hacer, pero pertenecen a la misma institución, es que entonces en esta sede pueden estar todos hasta 9º grado, hasta 10º, etcétera, pero están en la misma institución, para que no haya la posibilidad de que entonces, porque claro, psicológicamente si el niño quinto y ahora cambiar de colegio, todo lo que significa eso es grave. Esa es parte del problema, parte del problema. La mayor deserción se da en primero aquí en ciclo básico, ¿no? Qué casualidad, justo el primer año del siguiente ciclo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero la pública no. Claro, claro, tal cual. Una última preguntita con respecto a eso, si eso pasa en el sistema privado o público en Colombia. No hay público. Claro, aquí en el sistema... porque aquí en el sistema privado en realidad encontramos eso.
No lo tenemos en los sistemas públicos. El mayor porcentaje en educación básica, nosotros llamamos básica, desde grado 0, ¿sí? Como el preescolar, hasta 9º grado. Eso es lo que llamamos la básica. Básica primaria o básica secundaria, o sea, ya hoy decir básica va hasta 9º grado. Y luego ya la media, sí. Correcto, pero en todos es, la institución educativa tiene que tener todos los grados. Y las rurales, que nosotros sí tenemos un país 70% de ruralidad, están articuladas a las instituciones del municipio cercano, para que entonces esas escuelas, los niños directamente van al pueblo sin que sea otro examen, otro ingreso, nada. Están ya tutoriadas y acompañadas por los colegios o las instituciones de la zona urbana. Bien, bueno, muy bien. Muchas gracias. Pero en Bogotá, Ah.